Y las pruebas estoy recién comenzando a revisarlas, así que eso se demora un poco. Nosotros tenemos 15 días hábiles para corregirlas, ¿ya? Así que eso se demora un poco porque tengo que corregirlas una por una. Ya. La clase del día de hoy, que es lo que le subí esta semana, ya empezamos en este caso con la segunda parte del curso, que sería asociado ya a estructuras que conforman la membrana plasmática o la célula en general, ya no tan general como lo que habíamos visto anteriormente. Y la clase que es la que es un poco más larga de todas las que vamos a ver serían membranas biológicas. Entonces, lo que vamos a ver hoy día en el resumen de membranas biológicas van a ser los componentes básicos, un resumen de las estructuras básicas que la componen, transporte, aclarar ahí algunas cosas con los tipos de transporte, y también receptores. En el caso de los componentes asociados a la membrana plasmática, es importante que cualquier persona del área de la salud conozca cómo es una célula, cuáles son sus estructuras básicas, y en especial uno de los organelos o de las estructuras que son más importantes son las membranas biológicas y sus receptores, ya que cada vez que le damos un fármaco a un paciente, que esperamos en este caso que ese fármaco llegue a un blanco terapéutico, va a tener que atravesar la bicapa lipídica y va a tener que interactuar con algún receptor para ejercer su mecanismo de acción. Entonces, en este caso, conocer esta estructura es fundamental, porque vamos a tener sitios en los que los fármacos se les va a dificultar el ingreso, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Vamos a tener ahí ciertas estructuras que van a dificultar el ingreso de estos fármacos, y es importante conocer primero sus componentes antes de conocer, por ejemplo, los fármacos que van a utilizar el día a día en su profesión. Entonces, primero un resumen sobre los modelos biológicos para llegar a comprender el modelo que tenemos en la actualidad. Recuerden que cualquier duda que vayan teniendo me pueden ir consultando. Entonces, la membrana plasmática en general, como estructura, como tal, no se conoce hasta el 1890. Ya es una estructura que se viene a conocer, a pesar que la célula se conoce mucho antes, pero la estructura de la membrana plasmática o membrana biológica no se conoce hasta el 1890. ¿Ya? Y que esto, gracias a Overton, él se da cuenta un poco del comportamiento de ciertas estructuras, y él en el fondo describe que las sustancias que son solubles en lípidos ingresan más rápido, y las que son solubles en agua ingresan más lento. Eso es lo que Overton describe. Y aquí, ¿qué es lo que él menciona en el fondo? Que esta membrana que rodea a la célula tiene una característica de componentes lipídicos, o tiene afinidad por los lípidos. Eso es lo primero que vamos a entender. Después Langmuir, en 1917 aproximadamente, él ya le da una característica distinta a esta capa celular, y él dice que es una monocapa lipídica. Entonces vamos a tener solamente una capa de lípidos, y una va a orientarse en este caso, que serían las cabezas hidrofílicas que tienen afinidad por el agua, se van a orientar hacia el agua, si es que las colocamos obviamente en un medio acuoso, y las colas se van a colocar en la posición opuesta, repeliendo el agua. Entonces ahora ya le damos una tridimensionalidad distinta a la membrana plasmática. Después, Görner y Grendel, en 1925, ellos le agregan otra característica más, donde agregan una doble capa. Ya no vamos a tener esta monocapa que tenía esta característica anfipática, sino que vamos a tener ahora esta estructura que es una bicapa lipídica.
Y habían algunos elementos que ellos no lograban descifrar. Hasta el momento, todos estos tres investigadores solamente describían la parte más bien grasa de la bicapa lipídica. Pero habían otros componentes que no lograron identificar hasta que Dawson y Danieli, en el 35, ellos incluyen otras estructuras que serían las proteínas. Donde las incluyen, no las colocan interactuando con los fosfolípidos, sino que las van a colocar sobre las cabezas, en este caso hidrofílicas. Ya ese sería un modelo un poco más acercado a lo que tenemos en la actualidad. Después, Robertson, que alguien que no habíamos mencionado en la clase, en el 60, él dice que, y asevera en el fondo, que los componentes básicos de esta bicapa lipídica, que es la que tenemos acá, tuvo una célula, citoplasma, y esta sería la membrana plasmática, dice que las estructuras básicas que la van a componer van a ser proteínas y lípidos, ¿ya? Para luego pasar al modelo que es el más conocido y el que se sigue manteniendo hasta el día de hoy, que es el modelo del mosaico fluido, en donde Singer y Nicholson ya no solamente incorporan estas proteínas, sino que las hacen interactuar con los fosfolípidos. Ya vamos a tener proteínas que están parcialmente unidas, proteínas que la atraviesan completamente y que se pueden mover. Ya no es una estructura rígida, sino que se va a poder mover. Y en la actualidad vamos a tener un modelo que se sigue modificando con el tiempo, pero en la actualidad vamos a tener que estas proteínas ya no van a ser tan rígidas como las que vamos a ver acá o en estos modelos, sino que van a tener una relevancia más importante, van a cambiar su estructura y además van a incorporar también otro componente que son las balsas de membrana o balsas lipídicas, ¿ya? Que es algo que no se había descrito en el caso de Singer y Nicholson, que las vamos a ver después. Entonces, ¿cuáles van a ser los componentes básicos de esta membrana plasmática? Recuerden que los vamos a dividir en tres: lípidos, proteínas e hidratos de carbono. Los lípidos y las proteínas van a tener el 100% de los componentes que constituyen la membrana plasmática, recordando de que los hidratos solamente están por la cara externa, por eso que no forman parte de este 100%. Entonces, los lípidos, acá yo coloqué ejemplos solamente, ¿sí? Son algunos ejemplos, no son todos. Los más importantes o los más predominantes que vamos a encontrar van a ser los fosfolípidos, ¿ya? Que van a ser esta estructura, donde vamos a tener esta cabeza polar con un grupo fosfato, un glicerol, y vamos a tener estas colas de ácidos grasos, que en el caso de los fosfolípidos van a ser 2, en el caso de los triglicéridos serían 3. Y aquí vamos a tener a los fosfoglicéridos, ¿ya? Que van a ser los que van a tener esta estructura asociada al glicerol, como la fosfatidilcerina o la fosfatidilcolina. Y vamos a tener algunos otros como la esfingomielina. Y en el caso de los glucoesfingolípidos, ¿ya? Vamos a tener a los cerebrósidos y los gangliósidos. Estos están en mucho menor proporción, ya que la función es muy, muy específica. Entonces, los que vamos a encontrar sí o sí en mayor proporción siempre van a ser a los fosfoglicéridos. Y también otro elemento que es sumamente relevante va a ser el colesterol, que vamos a ver que le va a dar también las características de fluidez. Los lípidos dan esta característica de fluidez, pero en especial el colesterol. Recuerden que si hay más colesterol, va a ser menos fluida. Entonces el colesterol es muy importante en la regulación de la fluidez de las membranas plasmáticas. En el caso de las proteínas, vamos a tener dos tipos de proteínas principalmente: las proteínas integrales, que van a atravesar completamente o casi en su totalidad la membrana plasmática, y las periféricas. También las funciones van a ser distintas dependiendo de la estructura de la proteína. Las proteínas son esenciales en la membrana plasmática, ya que cumplen, los ácidos grasos van a cumplir una función estructural, pero las proteínas van a cumplir una gran variedad de funciones como las que vemos acá,
¿ya? Desde actividades enzimáticas hasta traducción de señales o formar poros o canales, por ejemplo, para el intercambio de moléculas. Entonces las proteínas son esenciales. Entonces vamos a tener proteínas con un segmento, como la que vamos a ver acá, ya atraviesa la membrana plasmática solo un segmento de la proteína. Vamos a tener proteínas con varios segmentos que atraviesan la membrana plasmática. Y algunas que están, las que vamos a ver en esta forma generalmente son alfa hélice. Y las que vamos a ver en esta otra forma son en forma de beta plegadas y van a formar barriles. Y también vamos a tener algunas que están, por ejemplo, solamente ancladas hacia uno de los lados. Proteínas ancladas a fosfolípidos. Proteínas, en este caso, que vamos a tener acá, unidas a otras estructuras o a otras proteínas. Pero, y dependiendo de la estructura que vayan a ir formando, va a cambiar obviamente su función. Y por último vamos a tener a los hidratos de carbono, donde vamos a tener dos tipos principalmente. Recuerden que estos, para estar o ser parte de la membrana plasmática, tienen que estar unidos o a un lípido o a una proteína. Entonces vamos a tener a los glucolípidos y a los gluco o glico, se puede decir de las dos formas, o lo pueden encontrar de las dos formas, gluco o glicolípidos o gluco y glicoproteínas. Estos, ¿qué funciones van a cumplir? Entre muchas de ellas, proteger a la célula y algo muy importante, el reconocimiento celular. Hay células del sistema inmunológico que utilizan estas proteínas, por ejemplo, que van a estar en bacterias para reconocerlas y poder eliminarlas. Y también para reconocer las que son propias, ya del sistema del organismo original. Y aquí vamos a tener un ejemplo, por ejemplo, una ceramida más una galactosa o glucosa va a formar un cerebrócido, que son los glucoesfingolípidos que veíamos acá. Entonces vamos a tener la estructura base, que es una ceramida, más cualquiera de estos dos azúcares, que va a formar un cerebrócido. Y en el caso de la ceramida, que es la estructura base de los esfingolípidos, más un oligosacárido que puede ser muy variado en cuanto a la ramificación, va a ser un gangliosio. Y las glucoproteínas, que estos que tendríamos acá serían los glucoesfingolípidos. Y acá vamos a tener en este caso una glicoproteína, por ejemplo, algunas que tenemos acá, como la protombrina, que está asociada a la coagulación, inmunoglobulinas, que serían anticuerpos, y también vamos a tener algunas inmunoglobulinas que están asociadas directamente a los procesos de adhesión celular, ¿ya? Como las BCAM, PCAM, ECAM, que vamos a encontrar. Vamos a tener también estructuras hormonales y receptores también de mensajeros químicos. ¿Sí? Entonces estos van a ser los componentes, esto es lo más básico que vamos a encontrar sobre los componentes de la membrana plasmática. Y estos componentes, ¿qué es lo que van a formar finalmente? Vamos a tener una estructura un poco similar, que es el modelo que se está utilizando en la actualidad, que es este modelo de mosaico fluido, pero actualizado. ¿Ya? Entonces tendríamos en esta parte la cara extracelular, ¿sí? Y esto que tendríamos acá sería el citoplasma, o la cara interna de la célula. Entonces aquí vamos a ver estos elementos que tenemos acá, que están interactuando con algunos elementos de la matriz extracelular, ya que le permite engancharse también la célula hacia esa matriz extracelular, y vamos a tener estas estructuras que vamos a ver a continuación, que son las balsas lipídicas. Y además, esta membrana plasmática, con todos sus componentes proteicos, los hidratos de carbono y los lípidos, también va a estar interactuando en este caso con el citoesqueleto celular. ¿Ya? Entonces la membrana no es que esté separada o solo conteniendo esta estructura que es el citoplasma, sino que también va a tener funciones de interacción directa
con estructuras, por ejemplo, como el citoesqueleto. ¿Cuáles van a ser estas estructuras que vamos a ver a continuación? Que lo mencionamos un poco en la clase, que son las balsas lipídicas. Vamos a tener que en este caso las balsas van a ser estos componentes que tenemos acá, ¿sí? Como este que tenemos aquí, donde vamos a ver que los fosfolípidos cambian hacia los que están a los lados. Vamos a ver que en su mayoría van a ser lípidos o fosfolípidos saturados. Eso significa que son más rígidos y que tienen menos movimiento y hacen que esta balsa sea menos fluida. También vamos a ver estos otros elementos que son los estructuras de colesterol, y también nos damos cuenta de que hay mucho más colesterol en esta balsa lipídica que afuera. Eso nuevamente hace que esta balsa sea mucho menos fluida. Vamos a ver algunas proteínas ancladas, ¿ya? Y en este caso hidratos de carbono. Y vamos a ver que esta balsa, que es una estructura que al ser menos fluida va a permitir que esta estructura se mueva literalmente como una balsa en el mar, que se mueva a través de los otros fosfolípidos como una sola estructura. Pero no se va a mover sola, sino que también va a estar en contacto, en este caso, con las fibras de actina, que son parte estructural, como vamos a ver después en citoesqueleto, son parte estructural del citoesqueleto, que van a permitir en este caso también que estas estructuras se muevan. Y así se vería en este caso de forma tridimensional. Ya son exactamente las mismas estructuras, pero viéndose de forma tridimensional. No sé si hay alguna duda hasta ahí, con lo que vimos recién que son los componentes. No, profe. ¿No? Ya. Entonces los siguientes que vamos a ver ahora van a ser los tipos de transporte a través de la membrana, para recordar los que vimos en clase. Y aquí también les hice el mismo esquema que les hice para la clase, donde vamos a tener esta división de transporte y generalmente lo separan solamente por si gasta o no gasta energía. No gasta energía sería transporte pasivo, gasta energía transporte activo. Pero eso está muy asociado también al tamaño de la molécula. Obviamente una molécula muy pequeña va a gastar menos energía o casi nada, si es que gasta energía, pero una molécula de gran tamaño obviamente que va a requerir mucha más energía para poder movilizarla. Entonces primero vamos a ver que en moléculas de bajo peso vamos a tener los dos tipos de transporte, tanto pasivo como activo. Y esto va a depender de las características, no solo del tamaño, sino que también de la característica de la molécula. Entonces en el transporte pasivo, el más simple de todos va a ser siempre la difusión simple, sin gasto de energía y a favor del gradiente. Eso significa que yo acá afuera tengo más, adentro tengo menos y fluyen para buscar el equilibrio y que haya la misma cantidad tanto afuera como adentro. Y aquí vamos a tener ciertas moléculas, por ejemplo, en especial los gases, que son los que tienden a difundir más fácilmente porque no tienen carga. Que eso es algo que va a hacer que las moléculas con carga utilicen estos medios, ¿ya? Que tenemos acá. Otro transporte que también es pasivo, pero ya incorporamos otro elemento, sería la difusión facilitada. Aquí facilita el transporte una proteína. ¿Ya? Por eso son tan importantes a nivel de la membrana plasmática. Entonces vamos a tener dos tipos. Vamos a tener los carrier, que cambian su forma para que ingrese o salga una molécula, y los canales iónicos, donde muchos de ellos van a estar siempre abiertos o necesitan algún estímulo en algunas ocasiones para poder abrirse, pero siguen siendo sin gasto de energía. Y también vamos a tener la osmosis. ¿Ya? En el caso del transporte activo,
donde vamos a tener el gasto de energía, se utiliza generalmente ATP para activar estos mecanismos. Algo muy importante es que va en contra del gradiente. O sea, a pesar que yo en el interior, por ejemplo, tenga muy poco, sigo sacando. ¿Ya? Por eso que va en contra del gradiente. Y el primero de ellos va a ser el transporte activo directo, ese es el nombre completo, transporte activo directo o primario. Y vamos a tener que aquí están las famosas bombas, donde la más conocida de todas va a ser la bomba de sodio-potasio. Y vamos a tener también el transporte activo indirecto o secundario, donde vamos a tener aquí algunos transportadores o portadores o carriers también, como el que tenemos acá, que no gastan energía de forma directa, sino que utilizan el gradiente formado, por ejemplo, por la bomba sodio-potasio. Y por último, vamos a tener los transportes ya de elementos mucho más grandes, que sería el transporte en masa, que es lo que tenemos acá. Y vamos a tener aquí la endocitosis, que es la incorporación desde la matriz extracelular hacia el citoplasma. Exocitosis, cuando yo saco algún elemento desde la célula. Y la transitosis, ¿ya? Que es cuando pasa a través de la célula, ingresa, pasa por el citoplasma y vuelve a salir. Y en el caso de la endocitosis vamos a encontrar tres elementos distintos, que sería la pinocitosis, fagocitosis y la endocitosis mediada por receptores. Entonces, aquí algunos ejemplos. Vamos a tener, en el caso de la difusión simple, recuerden, va desde un lugar donde hay menos hacia un lugar, donde hay más hacia un lugar donde hay menos. ¿Ya? Y generalmente van a ser moléculas que no tienen carga. Todas las que tengan carga, por ejemplo los iones, vamos a tenerlos acá en transporte pasivo, pero facilitado por estos canales. Y vamos a tener aquí, por ejemplo, para canales de algunos iones o canales para el agua también. Vamos a tener canales que siempre van a estar abiertos y canales con compuertas, que son también carrier, pero en este caso que no gastan energía. Y estos carrier van a estar cerrados, como se ve acá, pero cuando reciben un estímulo, vamos a tener varios tipos de estímulos, por ejemplo, cambios en la polaridad, lo que ocurre en la neurona. Vamos a tener también asociados a receptores, entonces llega un ligando y hace que esto se abra, o algunos que son los más extraños, que son los asociados a cambios de presión a nivel celular. Lo importante es que cambia algo en esta estructura que permite que se abra la compuerta para que ingrese o para que salga, en este caso, los iones. Y en este caso, vamos a tener los carrier junto con las bombas, que vamos a encontrarlas en transporte activo. Las bombas, recuerden que vamos a verlas acá, que sería transporte activo directo primario, ¿sí? Transporte activo directo primario, van a ver que va a haber gasto de ATP para que pueda, en este caso, transportar la molécula, que puede ser un ion o una biomolécula. Y vamos a tener estos carrier, que serían, como vamos a ver acá, el transporte activo indirecto secundario, que va a utilizar este gradiente que va a generar esta bomba para poder transportar los elementos que requiera. Entonces aquí vamos a ver tres tipos de direcciones en las que pueden ir. Uniporte, que va en una sola dirección, que estos también los van a presentar, los canales también presentan, también son uniporte. Va en una sola dirección, uniporte. Y cuando ingresas dos moléculas distintas al mismo tiempo, vamos a tener
dos características diferentes. Cuando las moléculas ingresan en la misma dirección, estas dos ingresan a la célula, va a ser transporte sin porte. Sin porte. Ambas moléculas que ingresan van en la misma dirección. Y cuando las moléculas van en sentido contrario, sería antiporte. Una ingresa mientras que la otra sale. Ese sería el caso de los transportadores. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí vamos a tener dos ejemplos de transporte activo. Transporte activo primario, que es el que vamos a tener acá, que sería la bomba de sodio-potasio, y transporte activo secundario, que es el que vamos a tener acá, que es el transportador de sodio, de glucosa y azúcar, o sea, perdón, glucosa y sodio. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo en el sin porte, que es el que tenemos acá, tanto el sodio como la glucosa va a ingresar en la misma dirección. Pero para que ellos puedan ingresar, antes tiene que funcionar la bomba sodio-potasio, que la vamos a ver acá. Vamos a ver qué. Se corta. Vamos a ver acá. La bomba se abre hacia el citoplasma. Esto que tenemos acá es el citoplasma y esto es la matriz extracelular. Entonces, a pesar que tenemos más sodio afuera, si se fijan hay muchas más moléculas de sodio afuera que en el interior, la célula igual va a seguir sacando. ¿Ya? Y eso es lo que va a generar el gradiente. Entonces vamos a tener que la bomba tiene espacio para 3 sodios, pero para poder cambiar su conformación va a utilizar un fosfato del ATP. Se abre hacia el exterior y aprovechan de ingresar en este caso 2 potasios. Y en el caso del potasio ocurre lo mismo, vamos a tener que hay menos potasio afuera que adentro, pero sigue sacándolo. Esto, que va a ser de forma constante la bomba sodio-potasio, va a generar un gradiente. ¿A qué se refiere eso? Que vamos a tener más sodio afuera que en el interior. ¿Y qué es lo que va a hacer o que buscan los sistemas biológicos en general? Es buscar el equilibrio. Entonces, como hay más sodio afuera que en el interior, ¿qué es lo que va a tratar de hacer la célula? Volver a ingresar sodio. Y para eso ocupa en este caso este transportador, que es sin porte, van las dos moléculas en la misma dirección, y el sodio va en favor del gradiente, ¿ya? Favor del gradiente, no gasta energía. Y el que en el fondo aprovecha este gradiente que está formado por el sodio es el azúcar, ¿ya? Entonces vamos a ver ahí cómo el azúcar va a aprovechar este gradiente que se forma gracias a la bomba de sodio-potasio. Ese era un sin porte. Y también vamos a ver antiporte, que sería también la bomba de sodio y calcio. El sodio ingresa a la célula mientras que el calcio sale. Y este sería un antiporte y vamos a ver que hay calcio, mucho más calcio afuera, pero la célula lo sigue sacando. Antiporte. Entonces, gracias a la bomba sodio-potasio se genera este gradiente de sodio que es el que va a permitir, en este caso, este transporte activo secundario. ¿Qué pasa después con el transporte de masas? En el caso del transporte de masas, estos son representaciones un poco más reales de lo que se debería ver al interior de la célula o cómo se ve en la célula. Entonces vamos a tener que el transporte de masa va a permitir el ingreso, por ejemplo acá el ingreso de un virus, esta sería la membrana plasmática, las proteínas con los hidratos de carbono, el virus y el citoesqueleto, filamentos de actina, microtúbulos, o
no es eliminación porque no lo está eliminando, pero sí, por ejemplo, la incorporación a la matriz extracelular de algunas proteínas, el colágeno, por ejemplo, la elastina, se forma en la célula y luego mediante el transporte por exocitosis va a ser liberado a la matriz extracelular. O las proteínas que forman en este caso la membrana plasmática, cuando veamos transporte de proteínas, sistema de endomembranas, vamos a ver cómo se generan las proteínas y cómo llegan a la membrana plasmática. Y en este caso, estos son receptores del factor de crecimiento. Entonces, los receptores que son proteínas van a unirse a la membrana plasmática mediante exocitosis. ¿Qué ejemplos vamos a tener acá? El primero que vamos a ver va a ser la fagocitosis, donde es la incorporación de elementos mucho más grandes, como vamos a ver acá. Tenemos acá un protozoario, que lo más probable es que sea una ameba, que está digiriendo en este caso o englobando en el fondo a dos paramecios. Ya no solamente las células animales hacen esto, sino que animales de vida libre como esta ameba también utilizan la fagocitosis para poder alimentarse. Entonces vamos a ver acá una molécula de gran tamaño, es rodeada por la membrana plasmática para que pueda ingresar. Después, en el caso de la pinocitosis, que GIF no sé por qué no se mueve, pero vamos a verla acá. La única diferencia entre la fagocitosis es que vamos a tener que son elementos que están disueltos o solubles en el fondo en el citoplasma, no es un componente o una estructura tan grande como un paramecio, sino que vamos a ver que engloba todos los componentes que están, en este caso, solubles en la matriz extracelular, pero son elementos de mucho menor tamaño. Y en el caso de la endocitosis mediada por receptores, vamos a ver que estas moléculas que tienen receptores específicos se van a, proteínas específicas se van a unir a su receptor, como se ve acá, se une a su receptor y eso va a activar en este caso que se invagine la membrana plasmática formando una vesícula para poder incorporarla, que es la estructura que vamos a ver acá en esta micrografía electrónica. Y por último, en el caso de la exocitosis, vamos a tener que algún elemento puede ser vertido hacia la matriz extracelular o, como veíamos también en la otra imagen, puede llegar a ser parte de la membrana plasmática. Ya no solamente va a ser vertido hacia la matriz, sino que también puede ser parte de esta membrana plasmática. Y por último, no sé si alguien tiene alguna duda sobre transporte a través de la membrana. No, profe. ¿No? Ya. Entonces, lo último que vamos a ver ahora van a ser los receptores de membrana. En el caso de los receptores, dentro de las cosas más importantes, de las funciones más relevantes que van a cumplir los receptores, es la comunicación que va a tener la célula con su medio externo. Entonces vamos a tener que una molécula que se le denomina ligando se va a unir a esta proteína que va a ser una proteína receptora. Y esta proteína, en el fondo, lo que importa cuando se activa o cuando recibe en el fondo esta señal es activar o desencadenar una gran cantidad de respuestas dentro de la célula que se llaman señalizaciones intracelulares para después llegar a un gen, por ejemplo, o alguna proteína en específico y activar distintos tipos de mecanismos de acción en la célula. Por ejemplo, activar la síntesis de enzimas, activar o regular algún gen o también activar o regular alguna proteína asociada al citoesqueleto.
entre muchos otros, obviamente. ¿Qué pasa si esto falla? Si este ligando no se une al receptor, por ejemplo, si hay una falla en el receptor y no se logran unir, o alguno de estos mecanismos que tenemos acá no funciona. Vamos a tener obviamente una falla en todas las proteínas que estén asociadas a la activación de esta molécula. Por ejemplo, fallas en el metabolismo, alteración en la expresión de alguna proteína y alteración, por ejemplo, en el caso del movimiento de la célula o en el caso de la división celular, por ejemplo, también, que puede llevar en este caso hasta la muerte celular. Entonces el control y la regulación de todos estos procesos son sumamente estrictos y específicos. Y vamos a tener que los fármacos que damos para los tratamientos de los pacientes pueden afectar cualquiera de estas vías. Muchos o la mayoría de ellos va a afectar, por ejemplo, a nivel de la proteína receptora, siendo una molécula homóloga al ligando, o sea, idéntica o muy similar al ligando, que va a competir, por ejemplo, por el receptor, pero que no activa toda esta vía que vamos a tener acá. Entonces inhibe la respuesta celular en el fondo. Entonces, ¿qué tipo de receptores y señales vamos a tener? Esto es, hay una gran variedad, son miles y miles de tipos de transducciones de señales y de moléculas que se activan, pero estos son los receptores un poco más comunes, o los tipos de receptores más comunes. Uno de ellos van a ser los receptores acoplados a proteína G. Vamos a tener un receptor unido a esta proteína, que es una estructura que va a tener 3 estructuras en sí, y vamos a tener que llega un ligando. ¿Qué hace este ligando? Va a activar esta enzima, en el fondo esta proteína, y esta proteína es la que va a hacer el efecto en el fondo a nivel celular, ¿ya? Por ejemplo, uniéndose a una enzima. Entonces el receptor se une a su ligando, pero es la proteína la que se desacopla en el fondo del receptor y genera la activación. Vamos a tener otros que tienen actividad enzimática de forma intrínseca. Ellos tienen la actividad enzimática. Por ejemplo, el receptor tirosina quinasa, que vamos a ver acá, donde se une el ligando a la tirosina, a la quinasa, y eso va a desencadenar la activación de otras proteínas hacia abajo para luego llegar, por ejemplo, al núcleo. Y lo mismo en el receptor de la guanilin ciclasa. Exactamente lo mismo, llega el ligando y va a activar, en este caso, la actividad enzimática de la proteína. Otros que vamos a tener, que ya los mencionamos, son los receptores, o en este caso, los canales iónicos que van a tener entrada regulada. Muchos de ellos pueden tener el receptor o pueden estar o están asociados a un receptor donde va a tener un ligando, ¿ya?, que va a permitir la apertura, por ejemplo, del canal iónico, sin gasto de energía en este caso. Y ese puede ser, por ejemplo, para sodio, para potasio, para calcio, para cloro. Cualquiera de ellos puede tener un canal iónico. Y vamos a tener también los receptores asociados a proteínas de adhesión, donde vamos a tener, por ejemplo, esta estructura. Esto sería la membrana plasmática. Esta es una integrina, que es una proteína de membrana, y vamos a tener los filamentos de actina. Esta proteína se une e interactúa con elementos del citoesqueleto, por ejemplo, fibras de colágeno, fibras de elastina, y esa unión, además de adherir a la célula, al citoesqueleto, a la matriz extracelular, puede activar alguna señal hacia el interior de la célula. Y por último, vamos a tener los receptores nucleares, que son los que vamos a ver acá,
donde va a llegar una hormona, por ejemplo, en este caso las más conocidas son estrógeno, progesterona, testosterona, que atraviesan la membrana plasmática y llegan al receptor, que puede estar directamente en el núcleo o puede estar en el citoplasma. Una vez que esta hormona se une al receptor, esto va a activar la síntesis de diversos genes, como lo vemos acá. Entonces esos van a ser los tipos como más comunes de receptores que podemos encontrar. No todos van a, la mayoría, la gran mayoría se encuentra a nivel de la membrana plasmática, pero podemos encontrar algunos en el citoplasma o otros directamente en el núcleo. Ya no todos van a estar siempre en la membrana plasmática, los podemos encontrar en otros lados de la célula, pero lo común y la mayoría de ellos va a estar en la membrana. Pero podemos encontrar en el citoplasma y también directamente en el núcleo. ¿Consultas? Profe, Dígame. en eso de receptor nuclear, si se aplica un fármaco, ¿haría que se inhiba la acción de que el cierto esteroide o progesterona se adhiera a su receptor? Depende del fármaco. Ahí vamos a tener fármacos. A ver. Depende del fármaco. Vamos a tener fármacos que, claro, compiten, por ejemplo, que son los competitivos, que compiten con el fármaco y al unirse bloquean en el fondo el espacio que tiene, por ejemplo, el estrógeno para unirse al receptor, pero sin activar al receptor. ¿Ya? Hay algunos que son competitivos y en este caso evitaría que se unieran. Pero hay otros que pueden inhibir a distintos niveles. Ya no solamente, a lo mejor lo que va a inhibir no es la unión del ligando al receptor, sino que va a inhibir la síntesis, por ejemplo, de la molécula, que en este caso sería el estrógeno. ¿Sí? Entonces no solamente vamos a tener fármacos que directamente inhiben al receptor, sino que pueden inhibir la síntesis del ligando, por ejemplo, del estrógeno. No sé si por ahí va la pregunta. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra consulta? Se les hizo un poco más, no sé si conocían todos los elementos que vimos en estas clases, se les hizo un poco más compleja que las clases anteriores. Sí, más o menos. Sí, un poco más, sí, ya. Y esta es una de las más sencillas, las otras son más complejas todavía. ¿Ya? Que me parece que es sistema de endomembrana la que viene después. No estoy segura. Profe, entonces el otro viernes igual va a haber videos, ¿cierto? Lo voy a dejar disponible, pero no lo veríamos el próximo viernes. Salvo que no llegue la resolución, pero lo más probable es que lo den feriado. No sé qué le han dicho los otros profesores. No le han dicho nada. No le han dicho nada ya. Sí, lo más probable es que sea feriado el viernes. Así que de todas formas, yo voy a dejar la clase disponible, pero no creo que la veamos la próxima semana. De hecho, yo les voy a avisar obviamente con tiempo. ¿Sí? Y me parece mucho que la próxima semana, les digo inmediatamente. En anatomía nos dijeron que el viernes era feriado, porque Ya, como los viernes sí. nos toca anatomía, para que presentábamos solo hasta el miércoles. Sí, yo había hablado con algunos anatomistas y ellos también se acordaban de que iba a ser feriado. Pero claro, generalmente tienen que mandar una resolución para que como que se haga efectivo, pero lo más probable es que no nos juntemos, ¿ya? Así que yo voy a subir la clase, va a estar disponible, pero nos juntaríamos. ¿Qué día sería?
sería la primera semana de junio, que sería el viernes 4, si no me equivoco. Sí, viernes 4. Ahí nos volveríamos a juntar después de 2 semanas. Ya, pero la clase va a estar disponible para que la vean cuando tengan tiempo. Si quieren dejarla vista antes de las vacaciones o la pueden ver después, no hay problema. Y nos toca sistema de endomembranas, que también es una bastante compleja. Sí, es mucho más compleja que la clase de ahora. De hecho, yo creo que de todas es la más compleja. No sé si tienen alguna duda. Los laboratorios, lo que sí les voy a dar en la próxima semana es el inicio de los laboratorios, que van a partir en el caso de ustedes. Partiríamos el 7 de junio. 7 de junio tendríamos el primer laboratorio. 7 de junio, primer laboratorio. Van a tener obviamente una semana previa toda la información disponible, la guía, todo, el video. Y recuerden que aquí van a tener que hacer trabajos grupales, pero me parece que habíamos quedado de acuerdo de que ustedes elegían los grupos de laboratorio. Así que les voy a mandar un correo para que me manden una lista con la formación de los grupos, que van a tener que ser grupos de 6 personas, ¿sí? Y si queda alguno, uno de 5. Bueno, profe. ¿Sí? Así que yo les voy a mandar el correo, me lo pueden hacer llegar por su delegado de curso y van a tener toda la próxima semana para inscribirse y ya comenzaríamos la semana del 7 de junio las actividades prácticas, ¿ya? Ahí yo les dejo con una semana abierta la tarea, es un Word que ustedes tienen que bajar con preguntas, con información sobre la materia, preguntas, y después lo suben como tarea, como lo que han estado subiendo para los seminarios bibliográficos. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda. ¿No? A Mauricio se le pegó. Sí, parece que hay problemas un poco de internet. Les dejo en resumen, dígame. Sí, si tuviera dudas con el trabajo de la semana. Para la próxima semana, sí. Sí, ya. Sí, tengo varias reuniones agendadas ya, pero podemos buscar ahí algún horario. Sí, no te preocupes. Le escribo un correo. Sí, un correo. Ya. Gracias. Sí. Mauricio, el 7 de junio comienzan los prácticos. Yo les dejo con una semana abierta la tarea. Recuerden que los lunes nos vamos a juntar, que sería el lunes 7 de junio en la tarde, en el horario que tuvimos la prueba, para resolver dudas del cuestionario, y ustedes tendrían que entregarla el martes durante el día. ¿Ya? Entonces ese día lo vamos a dejar para un pequeño resumen, pero principalmente para resolver dudas. Y las clases las retomaríamos, si no me equivoco, como les había dicho, el 4. El 4 de junio retomaríamos las clases, porque la próxima es feriado y la subsiguiente la semana de receso, ¿sí? No sé si hay alguna otra duda, pero tienen una semana para hacer la actividad práctica, ¿ya? Así que no es que les abra la tarea en una hora y tienen que hacerlo en eso, no, tienen una semana para desarrollarla y es en grupo. Así que vayan pensando con quiénes van a formar sus grupos de trabajo. En la semana les voy a enviar toda la información para que se inscriban y me manden la información de regreso. Ya pues, chicos, si no hay más dudas. Profe, ¿y grupos de cuánto más o menos van a ser? Deberían ser grupos de 6 y a lo mejor me quedaría uno de 5. Grupos de 6.
Ah, muchas gracias. Sí, no sé si lo coordinamos, yo les puedo subir compartir un Google Drive y ustedes se inscriben o directamente lo coordinamos con su delegado de curso, que también puede ser que ustedes se inscriban con él y después me manden la lista. También puede ser. Ahí lo podemos conversar. Ya pues chicos, entonces no nos vemos la próxima semana hasta el momento. ¿Ya? Pero la clase va a estar subida, va a estar disponible todo este tiempo. Ya pues chicos, que estén muy bien. Cuídense. Chao, profe, está igual. La profe, que esté bien. Está bien. Nos Que estén vemos. bien. Profe, cuídese. Profesora.